Continuando, vamos a considerar las identidades trigonométricas, que son ecuaciones o igualdades que nosotros vamos a usar permanentemente, sobre todo aquellas identidades más conocidas. Dentro de las identidades que nosotros vamos a considerar, que ahora voy a hacer un resumen rápidamente, ya estamos usando del primer día de clase. Lo primero entonces que voy a indicar es qué cosa es una identidad. Reitero lo manifestado entonces. Una identidad trigonométrica es una ecuación o igualdad en el cual está presente por lo menos una razón trigonométrica. Está presente. Están presentes razones trigonométricas, en el cual están presentes razones trigonométricas y se verifican para los valores permitidos que cuando lleguemos a funciones, esos valores permitidos no es otra cosa que el dominio de estas razones trigonométricas. Y se verifican para los valores permitidos de la variable angular. Pues bien, consideraremos las siguientes identidades más importantes. Los primeros son las identidades pitagóricas. Identidades pitagóricas. Esto viene del teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo y que el primer día de clase se ha demostrado que son los siguientes. Seno cuadrado de un ángulo alfa más coseno cuadrado del mismo ángulo alfa igual a 1. 1 más tangente cuadrado de alfa igual a secante cuadrado de alfa y 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa. Naturalmente, de estas tres identidades podemos nosotros inferir varios, ¿no? Por ejemplo, que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado,
que tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1, etc. Entonces, tenemos ahí esas identidades llamadas pitagóricas. Enseguida, considero las identidades por cociente, que también ya se ha probado, porque todo esto resulta en realidad de estas identidades pitagóricas y más aún de un triángulo rectángulo y de las razones en el triángulo rectángulo. Entonces, considero como las identidades por cociente lo siguiente: identidades por cociente. Todas estas identidades resultan instantáneamente de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo y usando el teorema de Pitágoras. Dentro de las identidades por cociente, lo que vamos a usar permanentemente es tangente, es seno sobre coseno. Y la cotangente igual a coseno sobre seno. Coseno sobre seno. Tenemos entonces las identidades por cociente. Asimismo, reiterando una vez más, ya se tiene las siguientes identidades y que nosotros ya lo estamos usando. Son las identidades recíprocas. Identidades recíprocas. Las identidades recíprocas, igualmente de las razones trigonométricas, se tiene lo siguiente: seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1, coseno de alfa por secante de alfa igual a 1 y tangente de alfa por cotangente de alfa igual a 1. Son las identidades recíprocas. Y finalmente considero otras identidades de las muchas que hay. Podría decirse infinitas porque se puede uno mismo crear muchas identidades, pero las más usadas, ¿no?, y que se demuestran a partir de estas identidades aquí indicadas, ¿no?, son los siguientes. Entonces, indico aquí con el nombre de identidades complementarias o auxiliares o adicionales, ¿no? Podemos poner muchos nombres, pero lo importante es indicar, ¿no?, las identidades de mayor uso. En primer lugar, considero que seno cuarta de alfa más coseno cuarta de alfa, usando la primera identidad pitagórica, se demuestra lo siguiente: es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa. Es decir, se completa cuadrados y resulta esto al final. Asimismo, se tiene seno sexta de alfa más coseno sexta de alfa. Haciendo lo mismo que para el anterior, se tiene 1 menos 3 veces seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa.
Otra identidad auxiliar o complementaria que vamos a usar es tangente de alfa más cotangente de alfa es igual a secante por cosecante. Asimismo, se tiene secante cuadrado de alfa más cosecante cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado por cosecante cuadrado. Bueno, son algunas identidades que nosotros vamos a usar y es suficiente para resolver todos los ejercicios de esta lista. La primera pregunta de esta semana 7 es lo siguiente, ¿no? Simplificar la siguiente expresión, seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x menos 1 más cosecante cuadrado de x sobre cosecante cuadrado de menos 1 más cotangente cuadrado de x. Simplificar. En este tipo de preguntas, sobre todo de identidades y en general de trigonometría, como en el examen vienen las respuestas y lo que hay que justamente es obtener la respuesta correcta, es importante observar cómo son las respuestas para darnos una idea. La mayoría son razones trigonométricas y solo es un número. Por consiguiente, podemos deducir que lo más probable es que sea una de esas razones trigonométricas. Tenemos cosecante, tangente, ¿no? Cosecante cuadrado, tangente cuadrado, ¿no? Negativo, positivo. Entonces solo aparece tangente cuadrado y cosecante cuadrado. Es una ayuda a ello, ¿no? No son muchas las razones trigonométricas que aparecen. O es tangente cuadrado o es cosecante cuadrado. Entonces tenemos que ir en búsqueda de uno de ellos. Y al ir en búsqueda de uno de ellos, si es la constante, justamente va a aparecer también esa constante. Pues bien, como sugerencia puedo indicar que cuando uno quiere procesar, sobre todo identidades, ¿no? Y más adelante, fundamentalmente cuando veamos ecuaciones trigonométricas, la sugerencia que puedo hacer es que se debe pasar todo a seno y coseno. Con seno y coseno es fácil el proceso, puede demorar, puede ser un poquito extenso, pero nos lleva con seguridad a la respuesta. En este caso, como una muestra, yo voy a resolverlo de dos maneras. Uno, usando, ¿no?, las identidades que no tienen que ver mucho con seno y coseno, y otro pasando todo a seno y coseno. Es cierto que algunos ejercicios los dos pueden tener la misma dificultad, etcétera, ¿no? Pero con seno y coseno siempre vamos a llegar a la respuesta si es que tenemos alguna dificultad con las otras razones. Muy bien, entonces en la solución tenemos lo siguiente. Voy a pasar todo a cotangente, secante, cosecante, etc. En primer lugar, tenemos aquí en el denominador seno cuadrado de x menos 1. Entonces, el numerador lo dejo tal como está y más bien
usando la primera identidad pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, y entonces observando, si nosotros despejamos, ¿no?, o pasamos cosecante al segundo miembro, vamos a tener, ¿no?, seno cuadrado menos 1. Entonces esto es menos coseno cuadrado de x. Usando la primera identidad pitagórica que nos dice seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, si despejamos menos coseno cuadrado, al otro lado queda seno cuadrado de x menos 1. Muy bien. Asimismo, tenemos cosecante cuadrado de x sobre cosecante cuadrado de x menos 1. Usando la tercera identidad pitagórica, si 1 lo pasamos al segundo miembro, vamos a tener que justamente es cotangente cuadrado de x. El 1 que está en el primer miembro pasa al segundo a restar. Entonces, esto es cotangente cuadrado de x más cotangente cuadrado de x. Pues bien, esto es igual a, aquí tenemos menos, ¿no?, más entre menos da menos. Seno sobre coseno, tenemos la identidad por cociente, es tangente. Como está al cuadrado, entonces tangente cuadrado de x, más. Aquí tengo cosecante cuadrado sobre cotangente, pero usando la tercera identidad recíproca, donde dice tangente por cotangente igual a 1, entonces 1 sobre cotangente es tangente cuadrado. Entonces, 1 sobre cotangente es tangente cuadrado. Y está siendo multiplicado por cosecante cuadrado de x. Y más cotangente cuadrado de x. Muy bien. Enseguida, observamos lo siguiente. Puedo factorizar tangente cuadrado en los dos primeros sumandos. Lo encierro en un paréntesis para que se note mejor, ¿no? Tengo tangente cuadrado para factorizar. Entonces esto es igual a lo siguiente. Entonces factorizo tangente cuadrado de x. Entonces se va a tener cosecante cuadrado de x menos 1 y más cotangente cuadrado de x. Esto es igual a, otra vez, observamos la tercera identidad pitagórica, donde dice 1 más cotangente cuadrado igual a cosecante cuadrado. Entonces, pasando uno al otro lado, ¿no?, pasando el 1 al otro lado, queda pues cosecante cuadrado menos 1. Entonces queda cotangente cuadrado. Es decir, lo que está dentro del paréntesis lo reemplazamos por cotangente cuadrado de x. Y más cotangente cuadrado de x. Pero aquí puedo directamente ya poner que tangente cuadrado por cotangente cuadrado es igual a 1. Bueno, en todo caso, para que sea más claro, voy a escribir lo siguiente. Tangente por cotangente todo al cuadrado. Es lo mismo poner de esta manera. Más cotangente cuadrado de x. Bueno, entonces tenemos justamente las identidades recíprocas donde nos dice que tangente por cotangente es igual a 1. Entonces tenemos 1 más cotangente cuadrado de x. Pero 1 más cotangente cuadrado de x por la tercera identidad pitagórica es cosecante cuadrado de x. Entonces,
La simplificación de esta expresión resulta cosecante cuadrado de x. Es la respuesta para esta pregunta. Pasamos a la pregunta número 2. Nos dice lo siguiente, ¿no? Si coseno cuadrado de θ más coseno de θ menos 1 igual a 0, entonces, ¿a qué es igual esta expresión? Secante cuadrado menos cotangente cuadrado. Ahí está. Y las respuestas son números. Entonces, las razones trigonométricas tienen que desaparecer, usando las identidades u otras propiedades ya que hemos usado. Bueno, entonces aquí también reitero nuevamente, una buena alternativa es pasar todo a seno y coseno, ¿no? Por ejemplo, en E puedo pasar secante a 1 sobre coseno y cotangentes coseno sobre seno. Y aquí nos dan una hipótesis o un dato, que coseno cuadrado de θ más coseno de θ menos 1 igual a 0. Entonces aquí aprovecho también para indicar lo siguiente. Cuando se tiene este tipo de preguntas, la mejor opción, ¿no?, dentro de las muchas que hay, es avanzar el dato o la hipótesis hasta cierta parte. Y por otro lado, la pregunta, ¿no?, avanzar. En realidad, cuando uno dice avanzar, la pregunta está retrocediendo. Y se van a encontrar de todas maneras en el camino el dato con la pregunta. O por lo menos vamos a tener una mejor visión, qué es lo que hay que hacer. Entonces, voy a hacer ello. La otra opción es desarrollo E, paso todo a seno y coseno y busco este dato y lo mismo vamos a tener la misma respuesta. Y el otro, que también es una buena opción, a partir del dato se construye esta expresión E y vamos a tener su respuesta. Pero lo mejor es avanzar los dos, ¿no? Es decir, avanzar el dato y retroceder la pregunta. Y reitero una vez más, de todas maneras se van a encontrar, o por lo menos vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer para resolver. Muy bien, entonces, en la solución de esta pregunta, se tiene múltiples posibilidades, ¿no?, para procesar este dato. Una opción, por ejemplo, es transformar esta hipótesis, ¿no?, a razones trigonométricas donde aparezca pues secante y cotangente, para poder trabajar con las identidades conocidas con secante y cotangente. Tomo esa decisión. Entonces, de coseno cuadrado más coseno menos 1 igual a 0, tengo la siguiente implicación. Coseno, dejo en el primero, 1 pasa al otro lado y coseno cuadrado pasa al otro lado. ¿De dónde se tiene la siguiente implicación? 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, debido a la primera identidad pitagórica. Entonces tenemos que coseno de θ es igual a seno cuadrado. Bueno, esto aún no me ayuda mucho en lo que respecta a la expresión E, si es que yo quiero trabajar tal como está con secante y cotangente. Pero repito, puedo pasar rápidamente esto a seno y coseno y de todas maneras hay que encontrar.
A ver, decido avanzar un poco más. Voy a tratar de buscar secante y cotangente. Pues bien, para ello hago lo siguiente. ¿No? Hago lo siguiente. Aquí. Voy a pasar, ¿no? Como yo necesito cotangente, entonces hago lo siguiente aquí. Paso aquí, al primer miembro. Aquí tengo seno cuadrado y voy a pasar un seno cuadrado. Aquí tengo seno cuadrado en el segundo, paso al primero uno de ellos. Entonces tengo ahí seno. En el segundo quedó seno. Seno. Repito, este seno cuadrado sigue estando aquí, porque si esto pasa a multiplicar aquí, tengo seno cuadrado. Y este coseno pasa a dividir al otro lado. ¿Con esto qué consigo? Con esto consigo tener 1 sobre seno por la primera identidad recíproca, es cosecante de θ. Y seno sobre coseno es tangente. Tangente θ. Bueno, entonces ya tengo por lo menos cosecante y tangente que se relacionan mucho pues con secante y cotangente. Bueno, entonces ahora considero la expresión E. Entonces digo aquí, luego, esta expresión E. Aquí tengo secante cuadrado menos cotangente cuadrado. Pues bien, sabemos que secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado, ¿no? Tenemos ahí la segunda identidad pitagórica, ¿no? Secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. Entonces reemplazo ese secante cuadrado por 1 más tangente cuadrado de θ. Y menos cotangente cuadrado que permanece ahí. Pues bien, pero aquí tengo lo siguiente, que tangente, ¿no? Tangente es igual a cosecante. Tangente igual a cosecante. Entonces, esta tangente que aquí aparece, lo voy a reemplazar por su igual, que es cosecante. Como está al cuadrado, entonces cosecante cuadrado. Y menos cotangente cuadrado. Pues bien, tengo ahora uno más, ¿no? Escribo el 1, más cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado. Pero en la tercera identidad pitagórica tenemos que 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Y si pasamos la cotangente cuadrado al otro lado, entonces esto de aquí resulta 1. De la tercera identidad pitagórica se tiene que pasando cotangente al otro lado, en el primero queda 1. Entonces, este 1 más este 1 resulta 2. Resulta 2. Y esa es la respuesta, ¿no? Ahora la tercera pregunta. Tercera pregunta. Lo primero que nos dice es que X pertenece al segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Por si acaso, en el segundo cuadrante, seno y cosecante son positivos y los demás son negativos. Bueno,
con esta condición nos pide simplificar esta expresión. Le ponemos E, seno sobre coseno más coseno, que multiplica la raíz cuadrada positiva de cosecante cuadrado de x menos cotangente cuadrado de x, todo sobre 1 más tangente cuadrado de x. Cerramos la raíz cuadrada y tenemos más 1. Más 1. Pues bien, inmediatamente, voy a hacer algunas anotaciones al costado para que se vea mejor. Podemos nosotros trabajar o procesar esto con seno sobre coseno, ya lo reemplazamos por tangente. Pero veamos, ¿no?, si lo mantenemos, qué es lo que pasa. No se pierde mucho tiempo, ¿no?, porque uno no sabe si lo que va a reemplazar es lo más adecuado. Pero seno sobre coseno, naturalmente, ¿no?, la intención es ponerlo tangente, ¿no? Es justamente a lo que nos llama, ¿no?, esa razón. Pues bien, pero momentáneamente lo voy a dejar tal como está. A ver qué sucede. Pues bien, dentro de la raíz, ¿no?, decía que voy a anotar o hacer algunas anotaciones, ¿no?, al costado. Lo que está dentro de la raíz, en el numerador acabamos de hacerlo, ¿no? Tenemos que 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Esa es la tercera identidad pitagórica. Y si pasamos cotangente al otro lado, tenemos justamente lo siguiente, ¿no? 1 igual a cosecante cuadrado de x menos cotangente cuadrado de x. Entonces, esta expresión cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado aparece en el numerador de la raíz. Por consiguiente, como es igual a 1, lo reemplazamos. 1 entonces. Ahora, 1 más tangente cuadrado, tenemos ahí la segunda identidad pitagórica, es secante cuadrado, ¿no?, secante cuadrado. 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado, y más 1. Más 1. Y esto es igual a ver, seguimos, ¿no? Hay la tentación de poner esto tangente, pero vamos a persistir a ver qué pasa con seno sobre coseno. Ahora aquí, coseno de x, raíz. Tenemos la identidad recíproca, ¿no?, siguiente. Coseno por secante es igual a 1. Entonces, 1 sobre secante es igual a coseno, ¿no? 1 sobre secante es igual a coseno. Pues aquí tengo justamente eso. 1 sobre secante es coseno. Como está al cuadrado, entonces coseno cuadrado. Coseno cuadrado, más 1. Ahí está. Tenemos entonces, solamente queda raíz cuadrada de
coseno cuadrado. Pues bien, aquí es donde hay que tener cuidado con esto del segundo cuadrante. Lo mejor probablemente es indicar así la raíz cuadrada. Si tengo raíz cuadrada y coseno cuadrado, bueno, la tentación es poner, pues, ¿no?, solamente coseno, porque la raíz con la potencia 2, ¿no?, raíz cuadrada con la potencia 2 simplifica y queda coseno. Pero hay que tener cuidado, porque por ahora voy a ponerle momentáneamente valor absoluto, pero en realidad esto debería ser directo, ¿no? Entonces, como x pertenece al segundo cuadrante, entonces sabemos que coseno es negativo, ¿no? Coseno es negativo. Bueno, entonces aquí lo siguiente, ¿no? Seno sobre coseno. Entonces, por definición de valor absoluto, si coseno es negativo, este es menos. Entonces tenemos menos coseno cuadrado más 1. Valor absoluto de coseno es menos coseno. Y aquí tengo coseno, entonces coseno cuadrado. Pues bien, nos dice simplificar esta expresión, pero no nos hemos fijado las respuestas. Eso ayuda mucho. Nos fijamos en las respuestas de la pregunta 3. Aparecen números y razones trigonométricas. Menos mal, dentro de las razones trigonométricas no son muchos. Seno y coseno, ¿no? Seno y coseno. Muy bien. Entonces aquí lo siguiente. Esto es igual a. Seno sobre coseno, sigue estando ahí, hasta ahora no lo he reemplazado por tangente. Y aquí, 1 menos coseno cuadrado, ¿no?, porque lo puedo escribir así. Primero 1, después coseno cuadrado, es igual a secante cuadrado. Entonces, seno sobre coseno más 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Seno cuadrado. Tenemos esto. Pues bien, entonces ahora procesamos esto en la forma siguiente. Doy como un denominador, es una buena opción, coseno. Entonces vamos a tener seno de x más seno cuadrado por coseno de x, ¿no?, por coseno de x. Ahora, tenemos lo siguiente. A ver, como no debe aparecer denominador, porque en la respuesta no aparece denominador, tenemos que simplificar ese coseno del denominador. Entonces, una buena opción es reemplazar seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. Y está multiplicando a coseno de x. Está multiplicando a coseno de x sobre coseno. Muy bien. Entonces, lo siguiente ahora. Esto es igual a seno. El coseno multiplica a 1, entonces coseno, y menos coseno cubo. Todo sobre, que es coseno de x. ¿No? Coseno de x.
Pues bien, en la pregunta 3, ese no es seno sobre coseno, sino cosecante, ¿no? Hay un problema aquí, menos mal no le he cambiado en absoluto esto, ¿no? Arrastramos, disculpen, en lugar de cosecante le he puesto coseno, ¿no? Aparece así a lo lejos. Bueno, menos mal no le he modificado en nada. Seguimos aquí llevándolo hasta acá. Perfecto. Y también está aquí, ¿no? Cosecante. Ahí estaba la dificultad porque ya debía haberse simplificado hace, ¿no? Como decimos, hace tiempo. Bueno, entonces lo siguiente, ¿no? Aquí sí ya se vislumbra claramente cuál es la solución, ¿no? Disculpar esa omisión de no escribir correctamente. Lo siguiente aquí. Fíjense aquí. 1 sobre cosecante, ¿no? 1 sobre cosecante es seno de x. Y está multiplicando a seno de x. Y quedó al costado más seno de x, ¿no? Seno cuadrado de x. Entonces esto finalmente es lo siguiente. Tenemos seno cuadrado más seno cuadrado igual a 2 seno cuadrado. Tenemos entonces el resultado. Pues bien, la pregunta 4 dice lo siguiente, ¿no? Si se cumple que secante de x más seno de x igual a 1, entonces dice hallar el valor de esta expresión. E igual a coseno cubo de x todo sobre 1 más seno de x. 1 más seno de x. Bueno, observando las respuestas, todos son números. Todos son números, por lo tanto es una buena orientación. 1 más seno de x, el denominador. Pues bien, entonces, se tiene lo siguiente aquí, ¿no? En la solución, entonces, tenemos la solución respectiva. Se tiene lo siguiente. Voy a procesar este secante más seno. Voy a pasarlo a todo seno y coseno, que es lo más apropiado. Entonces, en lugar de secante, considero lo siguiente. Secante es 1 sobre coseno más seno de x igual a 1. Pues bien, entonces aquí voy a tener lo siguiente, ¿no? Dando como un denominador, se obtiene que 1 más seno por coseno es igual a coseno de x. Pues bien, veamos cómo aprovechamos este pase todo a seno y coseno, ¿no? Porque al comienzo era secante. Entonces he avanzado el dato o la hipótesis. Entonces veamos ahora
la expresión E. La expresión E. Coseno cubo lo voy a dejar en la forma siguiente. Coseno cuadrado por coseno. Todo sobre 1 más seno de x. 1 más seno de x. Pues bien, tenemos en coseno cuadrado, por la primera identidad pitagórica, es 1 menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado. Por coseno de x, y en el denominador tenemos 1 más seno de x. Pues bien, dentro del paréntesis que está en el numerador tenemos lo que se llama productos notables, ¿no? Productos notables. El producto de la suma por la diferencia, es decir, tenemos ahí 1 menos seno de x por 1 más seno de x por coseno de x. Todo sobre 1 más seno de x. Pues bien, observamos que en el numerador y el denominador aparece justamente la expresión 1 más seno de x, que podemos simplificarlo. Por consiguiente, solo va a quedar 1 menos seno por coseno. Por coseno. Entonces, observamos lo siguiente aquí. Observamos lo siguiente aquí. Es instantáneo, es inmediato este resultado. Si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Aquí le he pasado todo a seno y coseno. Entonces de aquí, en lugar de escribir esto, podía haber hecho la siguiente implicación. Que 1 sobre coseno de x es igual a 1 menos, este seno lo envío al otro lado, y tenemos 1 menos seno de x. Y entonces en nuestro procedimiento, justamente dentro del paréntesis aparece 1 menos seno, que aquí tengo de la hipótesis. Por consiguiente, 1 menos seno de x lo reemplazo por 1 sobre coseno, y esto está siendo multiplicado por el coseno, y simplificando resulta la unidad. Simplificando coseno, numerador y denominador, tenemos la unidad. Es la solución. Bueno, la pregunta 5 dice simplificar la siguiente expresión: 2 seno cuarta menos 2 seno cuadrado más 1, todo sobre secante cuarta menos 2 secante cuadrado más 2 más 2. Pues bien, dos seno cuarta menos 2 seno cuadrado más 1, secante cuarta menos 2 secante cuadrado más 2. Las respuestas todos son razones trigonométricas. Están casi todos
no ayuda mucho, pero por lo menos no aparece ninguna constante como respuesta, ¿no? Pues bien, entonces veamos la solución. Solución entonces. Solución. Voy a escribir aquí al costado, ¿no? Ya que ya lo he borrado todo respecto a las identidades, voy a expresar al costado lo que quiero usar aquí. En primer lugar, ¿no?, se tiene lo siguiente. Una opción de las muchas que puede haber. Ya dije que como sugerencia siempre podemos reemplazar secante, en este caso, por 1 sobre coseno y pasar todo a seno y coseno. Pero puedo aprovechar lo siguiente ahora. 2 seno cuarta lo voy a expresar así. Seno cuarta más seno cuarta menos 2 seno cuadrado más 1. En el denominador igualmente se tiene secante cuarta menos 2 secante cuadrado más 1 y más 1. Pues bien, una opción entonces es lo siguiente. En el numerador, 2 seno cuarta lo he separado en seno cuarta más seno cuarta. ¿Por qué motivo? Porque este seno cuarta con todos los demás forman un trinomio cuadrado perfecto. Y en el denominador igualmente, este número 2 lo separo en 1 más 1. De tal manera que aquí los 3 primeros términos también forman un trinomio cuadrado perfecto. Por consiguiente, esto es igual a seno cuarta más. Entonces aquí puedo escribir lo siguiente, ¿no? Esto es seno cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Este trinomio cuadrado perfecto es este binomio al cuadrado. Lo mismo en el denominador. Se tiene secante cuadrado menos 1 todo al cuadrado más 1. Pues bien, entonces aquí se tiene lo siguiente, ¿no? Seno cuarta más seno cuadrado menos 1 es coseno cuadrado. Para que se vea mejor, creo que es bueno expresarlo así. Seno cuadrado menos 1 es lo mismo que poner 1 menos seno cuadrado. Esto porque está elevado al cuadrado. Y el denominador está correcto, ¿no? Tenemos nosotros una identidad que nos dice de que, ¿no?, 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Y este 1 está al otro lado, pasamos al otro lado y queda entonces tangente cuadrado. Entonces lo reemplazo secante cuadrado menos 1 por tangente cuadrado. Entonces ahí está, tangente cuadrado todo al cuadrado, más 1. Entonces he reemplazado secante cuadrado
Menos 1 por tangente cuadrado. Muy bien, en el numerador se tiene seno cuarta más 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Como está todo al cuadrado, entonces coseno cuarta, ¿no? Directamente. Y el denominador igualmente, tangente cuadrado al cuadrado es tangente cuarta más 1, ¿no? Más 1. Muy bien. Aquí ya tengo para usar dentro de las identidades complementarias o auxiliares, ¿no? Que seno cuarta más coseno cuarta es 1 menos 2 veces seno cuadrado por coseno cuadrado. Y en el denominador voy a pasar tangente seno sobre coseno. Entonces vamos a tener seno cuarta sobre coseno cuarta más 1. Pues bien, entonces aquí tengo lo siguiente, ¿no? Esto es igual a. Voy a dar como un denominador en el denominador. Entonces vamos a tener 1 menos 2 seno cuadrado por coseno cuadrado, todo sobre. Tenemos ahí seno cuarta más coseno cuarta, todo sobre coseno cuarta. Coseno cuarta. Bueno, aquí nos damos cuenta de que pues no era necesario haber pasado pues seno cuarta más coseno cuarta a 1 menos 2 seno, porque es más fácil simplificarlo con este seno cuarta más coseno cuarta. Bueno, no hay problema. Y ya está escrito. Entonces, efectúo producto de extremos por medios. Efectuando producto de extremos por medios, cosecante cuarta pasa al numerador, coseno cuarta, perdón, pasa al numerador, y va a multiplicar a lo siguiente, ¿no? Tengo 1 menos 2 seno cuadrado por coseno cuadrado, todo sobre, bueno, ese seno cuarta más coseno cuarta pues es 1 menos 2 seno cuadrado, coseno cuadrado. Ahí está. Entonces, simplificamos numerador y denominador y queda solamente coseno cuarta. Coseno cuarta, y naturalmente es la simplificación última. Y aparece ahí la respuesta. Muy bien. Número 6, entonces. Número 6. Bueno, tenemos aquí simplificar esta expresión. En el numerador se tiene, dentro del paréntesis, secante cuadrado más cosecante cuadrado, todo al cuadrado, todo sobre secante sexta por cosecante sexta menos secante sexta y menos cosecante sexta. Cosecante sexta. Bueno, nos pide simplificar esta expresión, ¿no?
secante cuadrado más cosecante cuadrado. Y el denominador tengo secante sexta más cosecante sexta menos secante sexta menos cosecante sexta. Pues bien. Las respuestas todos son números. Todos son números. Bueno. Aquí tenemos una opción. Una opción. Puedo trabajar con secante y cosecante, pero puedo pasar todo a seno y coseno, ¿no? Todo a seno y coseno, y repito, muchas veces o mayormente es la mejor opción. Salvo que podamos nosotros rápidamente ubicar algunas propiedades, algunas relaciones o identidades pues, respecto a secante y cosecante. Muy bien. Entonces, hago aquí rápidamente lo siguiente. En el numerador, ¿no? En el numerador, tenemos para considerar la siguiente identidad. La siguiente identidad de expresión es secante cuadrado más cosecante cuadrado. La última de las identidades que se ha indicado en las identidades complementarias es que es producto, ¿no? Secante cuadrado más cosecante cuadrado es secante cuadrado por cosecante cuadrado, ¿no? Y esto está justamente al cuadrado. Justamente al cuadrado. Muy bien. En denominador no puedo hacer esto porque eso solo es para cuando está elevado al cuadrado. Cuando tenemos elevado al cuadrado. Pues bien, aquí tenemos varias alternativas. Varias alternativas. Puedo factorizar aquí secante sexta. Secante sexta voy a tener 1 menos cosecante, o cosecante sexta menos 1. Factorizo y puedo proceder rápidamente. Pero voy a pasarlo todo a seno y coseno de una vez. Seno y coseno. Bueno, entonces, secante es 1 sobre coseno. Entonces, coseno sexta. Coseno sexta. Entonces, esto es secante sexta. Y cosecante es 1 sobre seno. Entonces, seno sexta. Tenemos esa identidad, ¿no? Que es secante por cosecante igual a 1 y seno por cosecante igual a 1. Entonces, despejando se tiene este resultado. Menos, bueno, secante es 1 sobre coseno. Entonces, coseno sexta. Y menos 1 sobre seno sexta. Ahí está. Entonces hacemos lo mismo en el numerador, ¿no? En el numerador. Aquí de una vez ponemos pues secante cuarta y cosecante cuarta, ¿no? Porque este producto es elevado al cuadrado. Entonces secante cuarta es 1 sobre coseno cuarta. Y lo mismo tenemos cosecante cuarta es 1 sobre seno cuarta. Y por consiguiente, tenemos aquí dando como un denominador en el denominador lo siguiente, ¿no? El común denominador es seno sexta por coseno sexta. Seno sexta, coseno sexta. Y aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Este es 1 menos, aquí vamos a tener seno sexta
y tenemos menos coseno sexta. Coseno sexta. Muy bien. Vamos a ir avanzando en efectuar producto de extremos por medios. Producto de extremos por medios. Es decir, hacemos esto y esto de acá. Entonces, ¿no? Ya podría haber simplificado aquí varias cosas, pero para que se vea mejor voy a expresarlo, ¿no? Entonces se tiene lo siguiente. Esto es igual a... Este es 1 por seno sexta, coseno sexta, entonces solo queda seno sexta, coseno sexta. En el denominador se tiene una expresión un poquito más grande, ¿no? Aquí está. Seno cuarta por coseno cuarta. Coseno cuarta. Que va a multiplicar a 1 menos. Voy a factorizar menos aquí. Entonces voy a tener aquí un paréntesis interior. Entonces vamos a tener seno sexta más coseno sexta. Entonces hay un paréntesis mayor y otro menor. Bueno, aquí ya podemos ir avanzando en lo siguiente. Tenemos aquí, este seno cuarta se va a simplificar con seno sexta, entonces aquí queda 2. Coseno cuarta igualmente, aquí queda 2 también para coseno. Entonces eso resulta lo siguiente. La siguiente igualdad. Esto es igual a. En el numerador queda seno cuadrado por coseno cuadrado. Seno cuadrado por coseno cuadrado. Aquí dentro del paréntesis, como aquí este factor ya no está, pues no es necesario poner paréntesis. Entonces 1 menos. Lo que está dentro del paréntesis, por las identidades complementarias, seno sexta más coseno sexta es 1 menos 3 veces coseno cuadrado, seno cuadrado. Uno menos 3 coseno cuadrado, seno cuadrado. O seno cuadrado, coseno cuadrado, es lo mismo. Pues bien, entonces aquí ya tengo la respuesta porque en el numerador vamos a, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? Seno cuadrado por coseno cuadrado y este 1 con este menos 1 se anula y este menos con este menos se hace más y entonces queda 3 veces seno cuadrado por coseno cuadrado. Entonces esto resulta igual a 1/3. Igual a 1/3, puesto que seno cuadrado, coseno cuadrado en el numerador y el denominador se van a simplificar. Es decir, esto con seno, coseno cuadrado con coseno cuadrado. Perfecto. Entonces tenemos que la respuesta es 1/3. Número 7. Otra vez, dice simplificar la siguiente expresión. Cosecante cuadrado de alfa más secante cuadrado de alfa, todo sobre tangente cuadrado de alfa más cotangente cuadrado de alfa más 2 y menos cosecante cuadrado de alfa. Cosecante cuadrado de alfa más secante cuadrado, tangente cuadrado más cotangente más 2
menos cosecante cuadrado de alfa. Muy bien, aquí también las respuestas son razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Pues bien, entonces aquí lo siguiente. En la solución tenemos en el numerador tenemos cosecante cuadrado más secante cuadrado. Tenemos la identidad de que esa suma es igual al producto, ¿no? Las identidades complementarias. Entonces, primero escribo la secante, ¿no? Secante cuadrado por cosecante cuadrado. Todo sobre. En el denominador voy a preparar lo siguiente. Ese 2 lo separo en 1 más 1. Uno de ellos lo voy a agrupar con tangente cuadrado y el otro con cotangente cuadrado. Y menos cosecante cuadrado de alfa. Entonces, observamos lo siguiente aquí, ¿no? Voy a inclusive ponerlo dentro del paréntesis, ¿no? 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Bueno, en el numerador ya tengo secante cuadrado, cosecante cuadrado, y tenemos entonces 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado y 1 más cotangente es cosecante cuadrado menos cosecante cuadrado de alfa. Ahí está. Pero el numerador es igual al denominador, ¿no? De una vez, porque esa suma es producto también. O puedo poner otra vez ese producto igual a la suma. Entonces se transforma en 1 simplemente, ¿no? Menos cosecante cuadrado de alfa. Cosecante cuadrado de alfa. Bueno, esto ya es inmediato, ¿no? Reitero una vez más. 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Entonces, cosecante cuadrado pasa al primero y entonces cotangente pasa al segundo, ¿no? De esa identidad pitagórica, cosecante lo pasamos al primero y cotangente pasa al segundo. Entonces, menos cotangente cuadrado de alfa. Y esa es la respuesta. Entonces pasamos a la pregunta número 8. Igualmente dice simplificar tangente cuarta de x más cotangente cuarta de x menos 2, todo sobre tangente cuadrado de x más cotangente cuadrado de x menos 2. No, menos 2. Bueno, aquí también las respuestas son, bueno, un poquito más complicadas. Razones trigonométricas. Pues bien, entonces veamos la solución.
Aquí voy a considerar inmediatamente productos notables, pero al mismo tiempo la siguiente identidad, ¿no? Tenemos tangente por cotangente es igual a 1. Vamos a usar esa identidad. Tangente por cotangente igual a 1. Entonces, se tiene en la solución lo siguiente. El numerador es tangente cuadrado menos cotangente cuadrado de x, todo al cuadrado. El denominador es tangente menos cotangente todo al cuadrado. Todo al cuadrado. Esto es debido a que aquí está en el numerador desarrollando este binomio. Tengo tangente cuarta más cotangente cuarta, menos 2 veces tangente cuadrado por cotangente cuadrado. Pero tangente por cotangente igual a 1, entonces lo queda 2. Lo mismo el denominador. Este 2 queda ahí porque tangente por cotangente es igual a 1. Igual a 1. Pues bien, entonces, el numerador nos permite, aquí tengo la diferencia de cuadrados, y entonces sabemos por productos notables que es el producto de la suma por producto de la diferencia. Es decir, tenemos tangente de x menos cotangente de x, ¿cierto? Como está al cuadrado, ponemos al cuadrado por tangente de x más cotangente de x al cuadrado. Todo sobre tangente de x menos cotangente de x al cuadrado. Bueno, instantáneamente tenemos para simplificar, ¿no? Tangente de x menos cotangente de x. Tenemos ahí para simplificar, aparece el numerador y denominador. Entonces solo está quedando tangente de x más cotangente de x al cuadrado. Al cuadrado. Bueno, pero tenemos aquí en las identidades complementarias que tangente más cotangente es secante por cosecante. En las identidades complementarias, tangente más cotangente es secante por cosecante. Bueno, si no está la respuesta de esta manera, pues debe estar necesariamente, ¿no?, secante cuadrado por cosecante cuadrado. Si no está de esta forma, pues está la otra manera, ¿no? Veamos entonces, a ver. Aparece ahí, ¿no?, la letra D. Correcto. La pregunta 9 dice lo siguiente, ¿no? Dada esa condición, a que es igual secante cuadrado de x más cosecante cuadrado de x por coseno cuarta, ¿no?, coseno cuarta
menos coseno cuadrado y más 1, más 1. ¿A qué es igual esa expresión? ¿A qué es igual esa expresión de ahí? Más 1. Muy bien. Las respuestas todos son números. Entonces, todas las razones trigonométricas deben de desaparecer. Pues bien, entonces, en la solución hacemos lo siguiente. Hacemos lo siguiente. Se tiene esta hipótesis nos va a servir en forma más adecuada si lo pasamos a justamente seno y coseno a potencias menores. Eso debido a que seno sexta más coseno sexta es 1 menos 3 veces seno cuadrado, ¿no?, por coseno cuadrado. Este es igual a 2 quintos. Igual a 2 quintos. Bueno, entonces, a ver, aclaramos la pregunta, ¿no?, para que quede más claro, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Paréntesis, tenemos secante cuadrado más cosecante cuadrado por coseno cuarta menos coseno cuadrado más 1. Muy bien, entonces decía lo siguiente, ¿no? En la solución, esta hipótesis seno sexta más coseno sexta igual a 2 quintos, directamente lo pasamos mediante la identidad conocida como 1 menos 3 veces seno cuadrado por coseno cuadrado, ¿no?, y esto es igual a 2 quintos. Igual a 2 quintos. Bueno, despejamos, pasamos este menos 3 seno cuadrado coseno cuadrado al otro lado, entonces tenemos 3 seno cuadrado coseno cuadrado. Entonces vamos a tener 1 menos 2 quintos pasa al otro lado, pasa a restar naturalmente, y se tiene entonces 3 seno cuadrado por coseno cuadrado es igual a 3 quintos. 3 quintos. Pero aquí tenemos para simplificar. Tenemos para simplificar lo siguiente. Este 3 con este 3 se van a simplificar y va a quedar lo siguiente, ¿no? La siguiente implicación entonces. Seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x igual a 1 quinto. ¿No? Igual a 1 quinto. Bueno, hacemos el avance del dato, la hipótesis, hasta esa parte, ¿no?, donde es más fácil observar, ¿no?, o tener, ¿no?, mejor uso, ¿no? Entonces ahora avancemos la pregunta, ¿no?, la expresión E. Entonces decimos aquí, luego,
esta expresión E es igual a... Bueno, otra vez, secante cuadrado más cosecante cuadrado, sabemos que es igual al producto, es decir, secante cuadrado de x por cosecante cuadrado de x, ¿no? Tenemos la identidad complementaria. Ahora, este multiplica a lo siguiente, ¿no? Coseno cuarta de x menos, aquí, tenemos para procesar lo siguiente, ¿no? 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado. Pues bien, puedo considerar esta alternativa, ¿no? O en todo caso, ¿no? Coseno cuarta, ponemos coseno cuadrado por coseno cuadrado y procesamos la primera identidad pitagórica, ¿no? Entonces, veamos. Tenemos eso. Sí, voy a entonces considerar justamente esa opción. Este coseno cuarta lo voy a separar en dos. Coseno cuadrado por coseno cuadrado menos coseno cuadrado de x más 1. Pues bien, entonces tengo aquí lo siguiente, ¿no? Fíjense, la primera parte, sabemos que secante es 1 sobre coseno, entonces 1 sobre coseno cuadrado. Y cosecante es 1 sobre seno, como está al cuadrado, entonces seno cuadrado. El objetivo aquí es buscar permanentemente esta expresión, seno cuadrado más coseno cuadrado, y lo reemplazamos por un quinto. Entonces ya tengo aquí, justamente en el denominador, seno cuadrado, coseno cuadrado, y ya lo podemos reemplazar por un quinto, ¿no? Bueno, entonces, dentro del paréntesis ahora, si queremos usar seno por coseno, hacemos entonces lo siguiente. A ver, coseno cuadrado, y este coseno cuadrado lo reemplazo por seno, 1 menos seno cuadrado, y menos coseno y más 1, ¿no? Más 1. A ver, entonces aquí al multiplicar este coseno por este coseno ya va a ser igual a 1, perdón, igual a un quinto, porque es lo que tenemos ahí como dato. Perfecto. Entonces, lo siguiente, 1 sobre, este denominador es un quinto, que efectuando producto de extremos medios, 5 pasa al numerador. Bueno, aquí tengo coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x y más 1. Bueno, observamos inmediatamente lo siguiente, ¿no? Este coseno cuadrado de x, positivo o negativo, se elimina. Y ya tenemos la solución, la respuesta, puesto que seno cuadrado, coseno cuadrado es igual a un quinto. Entonces, se tiene, esto es, ¿no? Tener cuidado con los números, 5 que va a multiplicar a, ¿no? Aquí tengo un quinto más 1, un quinto más 1, ¿no? Este es 0, aquí queda menos, ¿no? Menos un quinto más 1. Bueno, esto es igual a lo siguiente, ¿no? 5 que va a multiplicar a, bueno,
5 menos 1 es 4, ¿no? 4 quintos, por consiguiente este es igual a 4. Igual a 4. Número 10. X es un ángulo del tercer cuadrante. Aquí es tener cuidado, el tercer cuadrante, tangente y cotangente son positivos, los demás son negativos. Entonces, bajo esta premisa, pues nos dice lo siguiente. ¿A qué es igual esta expresión? La raíz cuadrada de tangente de X más cotangente de X más 2, todo sobre tangente de X más cotangente de X, cerramos la raíz, y más seno de X. Bueno, aquí las respuestas son razones trigonométricas. No aparecen números. Entonces, la solución. Aquí directamente voy a hacer lo siguiente. Se tiene la expresión E es, tengo tangente de X más cotangente y lo mismo tengo en el denominador. Entonces, esto entre esto es 1 y va a quedar solamente más 2 sobre tangente de X más cotangente de X. Y más seno de X. ¿No? Seno de X. Pues bien, enseguida tenemos 1 más 2 veces. Tangente más cotangente es, ¿no?, la identidad complementaria secante por cosecante. Más seno de X. Seno de X. Pues bien, esto es igual a la raíz cuadrada de lo siguiente: 1 más 2 veces 1 sobre secante es coseno, y 1 sobre cosecante es seno, más seno de X. Bueno, aquí tenemos que hacer que desaparezca la raíz cuadrada. Bueno, la opción, cuando aparece en el coseno, la opción instantánea es lo siguiente, ¿no? La primera identidad pitagórica, 1 es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿no? Ese es 1, y más 2 seno por coseno, todo dentro de la raíz, y tenemos más seno de X. Seno de X. Pues bien, esto entonces es lo siguiente, ¿no? Raíz cuadrada. Dentro de la raíz tengo un trinomio cuadrado perfecto. Esto es entonces, ¿no?, seno más coseno al cuadrado y más seno de X. Más seno de X.
Bueno, en el tercer cuadrante, seno y coseno son negativos. Y ya vimos en el ejercicio número 2, ¿no?, que como es negativo, entonces esto va a salir con signo menos, es decir, menos seno de x más coseno de x y más seno de x. En el tercer cuadrante, seno y coseno son negativos, por lo tanto la suma es negativa. Entonces, por definición de valor absoluto, es menos. Bueno, aquí observamos inmediatamente que menos y más seno se elimina y nos queda menos coseno de x. Menos coseno de x. Y esa es la respuesta.